Capítulo 2 de la primera parte. Por el pedregoso cauce del río de Tapacarí, convertido en camino por los pocos viandantes de la región durante la época de sequía, lenta y pesadamente avanzaba una mujer de ropas raídas con una capa de polvo cubriéndole los cabellos y el rostro. Caminaba con fatiga bajo el peso de un voluminoso bulto cargado en la espalda y de su abultado vientre revelador de un avanzado embarazo. A su lado, y con trotecito cansino y monótono, marcaba un perro negro y lanudo, de orejas caídas y menguada figura el paso. El perro era Corizonco, y la mujer Donata Ari, la Ulincha, con la cara manchada y los ojos cansados, con el sufrimiento enroscado en el alma y el cuerpo rendido por los días de penosa marcha a través de cuestas desfiladeros que hubo que cruzar desde la Mina Maravilla para vencer la cordillera de Ayopaya hasta el río de Tapacarí. Aún le quedaban 2 días de penoso andar para llegar a su destino. Primero debía pasar por el pueblo de Tapacarí, luego seguir siempre río abajo hasta Parotani, y de ahí hasta las proximidades del Suticoyo, donde encontraría a los suyos. Caminaba distraída cuando sintió un dolor que la hizo estremecerse de angustia, un dolor fugaz que a pasos zigzagueando por su espalda, casi como un calambre, se incrustó profundamente para desaparecer luego. Trató de tranquilizarse pensando que, de acuerdo a sus cálculos, todavía faltaba de 15 a 20 días para su desembarazo. De todos modos, y ante lo que pudiera ocurrir, prefirió caminar más rápidamente, con la esperanza de recorrer las 2 leguas que aún le separaban del pueblo de Tapacarí, antes de que sobreviniera el alumbramiento. Sin duda, allá en el pueblo, habría alguna comadrona para atenderla. No pasaron 10 minutos cuando un nuevo dolor, más insinuante que el primero, acabó de convencerla que eran los dolores de parto que sentía. Al adquirir esta seguridad, redobló sus esfuerzos para avanzar más aprisa, luchando al mismo tiempo con la ansiedad y la angustia que empezaba a apoderarse de su camino. Así prosiguió mientras pudo, pero más tarde, cuando los dolores sucedieron con mayor frecuencia, haciéndose cada vez más agudos, y cuando su agotamiento y cansancio físico llegaron a los mayores extremos, tuvo que resignarse ante lo irremediable, y como todos los seres bien dotados de entereza cuando se enfrentan con la adversidad, extrajo fuerzas de su débil organismo, serenó su espíritu, ordenó sus ideas y adoptó la única resolución que cambia en ese trance. Sí, tendría a su hijo en ese sitio, con la única compañía del lanudo Croquisonco, y sin otra atención que la suya propia. Trataba de alentarse a sí misma. ¿Acaso no había tenido a una parturienta, ella sola en la mina? A la orilla del río, buscó un lugar propicio, y encontró, a la sombra protectora de unos árboles, con unas ramas de un arbusto barrió minuciosamente el lugar escogido. Del atado que llevaba extrajo 3 o 4 cueros de oveja, que, albos de limpieza, los tenía reservados para el efecto. Los tendió en el suelo a fin de que sirvieran de helecho. Trajo agua del río en una vasija, y hasta logró encender fuego y cocinar una lagua para el perro. Bueno Dios, ¿no pasaría nadie por ese desolado camino? Los ojos de Donata Ari escrutaban la distancia sin poder divisar figura humana. Entretanto, los dolores se tornaron más continuos y cada vez más fuertes. Con ese estoicismo propio de su raza, la mujer resistió valientemente el sufrimiento. En vez de gritar, se mordía los labios y apretaba las manos con desesperación. El perrillo Croquisonco, dándose instintiva cuenta del padecimiento de su ama, con el rabo encogido que acentuaba su miserable figura, ora daba vueltas alrededor de la enferma, contemplándola incesantemente. Ora le lamía la frente sudorosa y las crispadas manos como queriendo infundirle valor con su demostración de afecto. En medio de los dolores, la inteligencia de la mujer se mantenía lúcida. Planeaba lo que haría después de que el niño naciera. Primero, amarrar muy fuertemente el cordón umbilical y luego cortarlo.
Después, bañar al niño y arroparlo bien. Le preocupaba la idea de tener que perder en el lugar 2 o 3 días, los necesarios para reponer sus fuerzas antes de reiniciar el viaje. ¿Y si moría? ¿Qué sería del pobre niño abandonado en esta soledad? ¿Qué podría hacer Croquisonco en favor de su hijo, por más que tuviera el corazón de oro? Era necesario y urgente vivir. Aquel niño, que ahora en sus entrañas forzaba por salir a la vida, era hijo del hombre que amó, y era un imperativo que obligaba a desear la vida, a agarrarse desesperadamente a la existencia. Después de varias horas de intensidad brutal de los dolores, le hizo comprender que el alumbramiento se encontraba próximo. No lanzaba un grito, pero tenía maltratados los labios de tanto morderlos. En cambio, el perrito que temblaba a su lado, fijos los ojos en su rostro, dejaba escapar quejidos ahogados. La dolorosa angustia de la mujer iba aumentando, hasta que por fin, el único gemido que dejó escapar su garganta, un gemido ronco y contento, fue el preludio del llanto de un niño. Ese llanto infantil que trae a la enferma la doble alegría de anunciar el final de su sufrimiento y de hacerla sentir madre. Y mientras Donata Ari, penosa y trabajosamente, fue cumpliendo todos los menesteres posteriores, Croquisonco, con visible alegría, se entregó a desenfrenados saltos y carreras, atronando el espacio con ladridos. El polvoriento camino de Vinto a Suticollo se encontraba animadamente transitada aquella tarde de domingo, con la indiada que regresaba de la feria semanal de Quillacollo, arreando mulos y borricos, aliviados de la carga de cereales vendidos esa mañana. Los animales, venteando las proximidades del establo, caminaban rápidamente, levantando densas nubes de polvo. Cada recua iba seguida por 3 o 4 indígenas de ambos sexos que conversaban más expresivamente que de costumbre. ¿Acaso porque la feria bulliciosa del pueblo inyectó en sus espíritus, generalmente melancólicos, un poco de animación por el gusto de haber comprado alguna fruslería, mucho tiempo ambicionada o simplemente a influjo de algunos vasos de chicha bebidos en las afueras del pueblo? Algún mozo solitario avanzaba por el camino, arrancando de las cuerdas de su charango los sones dulces y monótonos de un huayno. Los colorines vivos de mantas, polleras y ponchos nuevos ponían en el conjunto una nota exuberante y típica policromia. Dando tumbos de los baches del camino, atronando el ambiente con el escarpe abierto y levantando cortinas de tierra, apareció un camión destartalado, cargado hasta lo imposible, con movediza carga humana, indios e indias, cholos y cholas, mujeres de altos sombreros blancos y hombres con ponchos de colores vivos, apretujados, incómodos, pero satisfechos. El camino, que parecía un racimo de indios y cholas, respingó en una gradiente y se perdió tras una curva cerrada. En dirección contraria a esa corriente, caminaba Donata Ari, llevando en los brazos a su hijo y en la espalda el atado de ropas y vituallas. En pocos días, su aspecto había variado mucho. Se diría que el advenimiento del niño la hubiese remozado física y moralmente. Al encontrar un arroyo que cruzaba la carretera, sintiendo grata la ternura del agua fresca, se sentó en la vera del camino, mojando sus pies en la suave corriente. La gente pasaba por su lado, sin parar mientes en ella. Mientras el agua del arroyo refrescaba sus cansados pies, la indiecita, que tampoco ponía atención en los transeúntes, dejó que su cerebro captara una serie de recuerdos y se perdiera en largas meditaciones. Hacía pocos años que había partido de esos mismos lugares, llena de dicha y optimismo, siguiendo a Julián Chuquimia, sin el menor pesar de abandonar a su madre viuda y a su hermano. Cuán distinto fue el viaje a la mina. La alegre pareja recorrió el mismo camino, sin percibir las distancias ni tener noción del tiempo, deteniéndose allá donde quería, y aunque viajaba de fuga, pues Julián había robado a Olincha, sentía como si el mundo entero les abriera los brazos, acogedoramente. No fue por allá mismo, justamente detrás de esos viejos muelles, donde después de muchas risas, forcejeo y manotazos, el mozo, jugando, logró derribarla sobre el verde lecho de alfalfar.
Los recuerdos perseguían a Donata. Llegaban desordenadamente, a veces acariciadores, a veces tristes, dolorosos, formando nudos en la garganta, o dulces, haciendo surgir sonrisas hasta en el mismo corazón. Después, por medio de cartas llegadas una vez a la mina, los familiares les incitaron al retorno, ese retorno tan largo tiempo planeado por Chuquimia, un regreso triunfal, con ropas nuevas, con dinero suficiente para comprar un terreno y con su Julián trabajador y fuerte, que habría conquistado el cariño de los suyos, aparte de la admiración y envidia de los extraños. Ahora esos sueños se habían esfumado como los celajes del poniente cuando llega la noche. De tantas ilusiones, solo le quedaba el hijo que llevaba en los brazos. A pesar de las dolorosas remembranzas, la idea de ver nuevamente a la madre y al hermano, a quienes con la ausencia había enaltecido, la llenaba de dicha, y obraba su nombre, su espíritu, como paliativo a sus acongojantes recuerdos. La madre, hacendosa, buena y respetada por todos, conservando celosa y virtuosamente su viudez, no obstante, ser relativamente joven. El hermano, de apacible carácter y trabajador como un buey de labranza, cuando murió el padre, el hermano, que entonces era un adolescente, se había hecho cargo del pagojal, cumpliendo con los patrones de la finca todas las obligaciones de los colonos, como si fuera un antiguo y experimentado jornalero. En esa forma, pudo conservar para la familia los terrenos, el rancho y el corral con sus animales. Toda vez que Donata Ari quería recordar a los suyos, imaginaba a la madre delante un telar, con rostro grave y ceño fruncido, tejiendo afanosamente un poncho o un puyuyu, y al hermano sudoroso, polvoriento, con los pantalones arremangados hasta las rodillas, conduciendo diestramente una yunta de bueyes para arar el barbecho de la hacienda. Así había visto muchas veces a ambos antes de salir de Hatum Rancho, nombre de la finca en que vivían. Largo rato estuvo cavilando, y solo cuando advirtió que la tarde caía, se incorporó para reiniciar la marcha. Muy poca distancia le faltaba recorrer, y a esa altura del camino, cada lugar le traía algún nuevo recuerdo de su infancia o juventud. Todas las cosas que miraba le resultaban conocidas: árboles, chozas, campos labrantíos, acequias y hasta piedras de la carretera. Con facilidad notaba las pocas cosas que habían cambiado durante su alejamiento. Aquí faltaba la figura corpulenta de un añoso molle, transformando con su ausencia el paisaje familiar. Allí había puesto una lechada de cal a la choza del viejo Apuli. Más allá había construido un puente rústico sobre la rumorosa acequia. Pese a los pequeños cambios, casi todo estaba igual, y esa circunstancia le producía una sensación de sosiego y tranquila dicha. Por fin, cuando el sol se ocultaba detrás de la cordillera, llegó a un lugar desde el que podía divisar su rancho. Tuvo que detenerse para reprimir su emoción y alegría. Nada había variado en su casa. Los 4 o 5 árboles frondosos seguían rodeándola, con sus manos inclinadas hacia la paja del techo en ademán protector, el corral, con cerco de arbustos espinosos, el pegujal, que al sazón se hallaba cruzado por simétricos surcos de siembra. Después de un corto lapso de muda contemplación, llegó hasta la casa. Como un ladrón, trataba de acallar el ruido de sus pisadas y latidos de su corazón. Ahí estaba Sebastiana, la madre, atizando el fuego. A pocos pasos de ella, la viajera quedó mirándola en silencio. Después de un rato, se decidió a hablar. «¡Mamay!». La madre, incorporándose vivamente, estupefacta, examinó la reciente llegada. En su rostro broncíneo, fuera del gesto de sorpresa y pasmo, no se podía percibir ninguna otra impresión. «Habías regresado», comentó lacónicamente. «Descansa, pareces fatigada». Donato obedeció, sentándose en el suelo frente a la madre, que también se reclinó sin dejar de observar detenidamente a su hija. Al reparar en el niño que cargaba Donata, sin comentario alguno,
lo tomó en sus brazos y comenzó a moverlo amorosamente. Después, volviendo a dirigir la mirada a su hija, preguntó: ¿Y el Julián te ha dejado? No, mamay, contestó la muchacha con voz quebrada. Se ha muerto. Y entre lágrimas y sollozos contenidos, relató toda su historia, desde que salió del hogar hasta el trágico accidente de Julián Chuquimia en la mina Maravilla. La madre escuchó en silencio, sin interrumpirla, y continuó callada cuando Donata terminó de hablar. Por toda demostración de consuelo, puso una de sus manos sobre la cabeza de la hija, acariciándola suavemente como no había ocurrido en mucho tiempo. Donata sintió tranquilizarse su espíritu al simple influjo de esa tosca mano que la miraba. Recordó cómo en esa misma forma muda, cientos de veces en su infancia, había sido consolada cuando recibía una azotaina del padre o el profesor les regañaba por no aprender alguna lección, y aquella otra vez, ya muy lejana, cuando al retornar las ovejas a prisa, se le extravió un hermoso cordero, suceso que le causó indecible pena. ¿Qué raro encantamiento tendría la mano de su madre? ¿Y severo, mamay?, inquirió Donata, acordándose de su hermano. Ha ido a la ciudad llevando carga de la hacienda. Regresará mañana. ¿Y sigue siendo bueno? Los que nacen buenos, mueren siendo buenos, contestó Sebastiana sentenciosamente. Y en ese momento se oyó un llanto de la criatura que procedía del interior de la choza. Sebastiana se levantó con prisa y, devolviéndose su hijo a Donata, entró en la casa. Regresó con un niño de pocos meses entre sus brazos, al que movió suave y monótonamente para hacerle callar. Donata contempló admirada la escena, sin atinar a comprender su significado. ¿De quién es esa guagua?, preguntó después de largo silencio. Es tu hermano, contestó la interpelada, agachando la vista, como el niño siguiera llorando. Abrió su camisa y acomodó el pezón en uno de sus abultados senos en la boca del pequeñuelo, que empezó a mamar con glotonería. Las dos mujeres no cruzaron las palabras. Había surgido entre ellas un silencio cargado de interrogaciones, de dudas, penas y quizás de mudos reproches. Mientras tanto, la oscuridad de la noche tornóse más densa. Las estrellas titilaban en el cielo como en una fiesta de luciérnagas, y una brisa suave susurraba confidencias al follaje de los árboles. Lejos y en varias direcciones brillaban intermitentemente los fogones de los ranchos. A cortos intervalos, un fuerte ladrido de perro cortaba el silencio, contestándole como un eco el de otros distantes. Cuando callaban los perros, solo se percibía el ruido del aire entre los árboles. De pronto, partiendo de algún charco de agua próximo, se elevó el croar de un sapo, un croar lento, monótono y ronco. Luego, como obedeciendo a una señal misteriosa, numerosos sapos empezaron a croar simultáneamente en vigoroso conjunto, con matices fuertes y débiles, para acabar callando al mismo tiempo. Después de breve silencio, surgió nuevamente la voz grave del solista, para conjuncionarse otra vez con el canto de los demás componentes del caprichoso y extraño coro. Desde el día siguiente, la vida de Donata Ari se normalizó en el hogar. La madre le asignó distintos quehaceres domésticos y paulatinamente pudo ver a toda la gente del lugar, rehaciendo viejas amistades y conociendo fisionomías olvidadas. Una de las mayores satisfacciones que tenía Donata en ese primer tiempo de su retorno era la de conversar con su hermano, Severo Ari. No había cambiado nada en el tiempo que duró su separación. Físicamente, continuaba siendo el muchacho pequeño y vigoroso que siempre recordaba, y por otra parte, no había perdido sus principales cualidades: amor al trabajo, bondad y dulzura de carácter. Cuando en las tardes Severo regresaba de sus labores, Donata, venciendo el natural y poco taciturno del mozo, lo conducía a sostener extrañas y triviales charlas. Hablaban de las personas amigas, de las probabilidades de la próxima cosecha, de los animales que poseían y cuyo número deseaban aumentar,
Otras veces recordaban sus tiempos escolares que pasaron juntos. Se lamentaban de haber aprendido muy poca cosa, pues apenas sabían leer y escribir con dificultad, aparte de conocer rudimentariamente las 4 operaciones aritméticas. Comprendían que sobre ellos pesaba la ignorancia como una maldición, y que si hubieran aprendido algo más, tal vez habrían podido mejorar sus condiciones actuales. Desde que Donata llegó de la mina, se sentía punzada por la curiosidad de saber quién podría ser el padre del niño que de un modo tan imprevisto encontró en su casa. Repetidas veces intentó aclarar el enigma por medio de su hermano, pero éste respondía con evasivas. Sin embargo, en cierta ocasión, en que volvieron a tocar el mismo tema, ella creyó entrever un chispazo de cólera en la mirada de Severo, y aunque hizo todos los esfuerzos al alcance de su imaginación para obtener algún dato revelador, no pudo conseguir otras palabras de explicación que las ya acostumbradas de «no sé». Una tarde, mientras esperaba pacientemente que Sebastiana les llamara para darles la comida, Donata preguntó a su hermano: «¿Y los patrones? ¿Cómo son?» «No son tan malos», contestó Severo, moviendo la cabeza con desgano. «Rara vez nos pegan, y generalmente desahogan su rabia insultando y amenazándonos, pero sin llegar a tocarnos. Como tú sabes, en Juntuy Rancho todavía azotan a los peones. Te acordarás que tu Julián salió de esa finca porque quisieron castigarlo en esa forma». «Sí, me acuerdo. Sucedió poco antes de que nos fuéramos». Donata se puso triste y su hermano, al notarlo, trató de desviar la charla. «A mí los patrones me tratan bien. Nunca les doy motivo de queja y trabajo a conciencia». «¿Y cuántas horas trabajas?» El hermano la contempló admirado, porque nunca se había ocurrido contar las horas que trabajaba. Iniciaba su labor cuando nacía el sol y regresaba a su casa al anochecer. «¿Estás loca?», preguntó sonriendo. «En las minas solo se trabaja 8 horas». «Así será en las minas». Donata quedó reflexionando, porque los hombres de las minas, trabajando solamente 8 horas al día, llegan tan rendidos al final de la jornada, mientras que en el campo, después de 12 horas de trabajo, quedan tan tranquilos, y que los mineros tienen carácter tan huraño y hosco, mientras los labradores se ven corrientemente satisfechos. No atinaba a comprender. «¿Y cuánto ganas al día?», volvió a preguntar. «¿Ya te has olvidado? Nos pagan 10 centavos de ración». «Pero es una miseria». «¿Y el pegujal?». Otra vez, en la mente de la mujer surgieron nuevas reflexiones. El pegujal que daban los patrones a sus trabajadores, ¿podía compensar el mismo salario que percibían? «No sabemos nada», concluyó sus meditaciones en voz fuerte y con acento despechado. «Y dime, ¿tú nunca has tenido inconvenientes con los patrones?» «No, ya te he dicho que conmigo se llevan muy bien, y con lo demás, pocos son muy malos. Solo el niño Alberto...» Dudó el hombre sin querer concluir la frase. «¿Qué hace el niño Alberto?». Severo continuó, hasta que finalmente pareció decidirse y contestó: «Abusa mucho de las mujeres». Y mientras decía estas palabras, nuevamente Donata creyó percibir en la mirada de su hermano el mismo chispazo de cólera que entrevió cuando una vez hablaron del otro hijo de su madre.